Bueno, vamos a un ejemplo. Mira, yo te doy este triángulo, vos tenés que darte cuenta que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Bien. Te pido calcular el ángulo faltante. Si vos recordás, para calcular C, ¿qué tenés que saber? La propiedad, que la suma de los tres triángulos da 180 grados. ¿A cuánto vale? 90, no me lo dice, pero lo tengo que saber porque sé que es recto. B vale 40 y C es el ángulo faltante. Entonces, despejo, ¿qué te queda? 180 menos 90 menos 40. 180 menos 90 es 90, menos 40, 50. Listo. Yo ya sé que C vale ¿cuánto? 50 grados. ¿Sí? También lo puedo sacar mentalmente, puedo hacer la cuenta directa, ¿sí? Depende de cómo vos lo quieras hacer, pero eso sería la justificación. Ahora, si me pide calcular los lados, me está dando un ángulo de dato, este ángulo. Yo sé que este 36 ya sé que es la hipotenusa. ¿Por qué sé que es la hipotenusa? Porque está frente a ¿quién? Al ángulo recto y es el lado más largo. La hipotenusa es el lado que está frente al ángulo recto. Por eso la clave es encontrar el ángulo recto. Este ángulo es el que me dieron de dato. Este lado se opone. Por eso esto que va a ser su opuesto. Y este lo forma, o sea, va a ser su adyacente. Una vez que yo ya tengo el panorama hecho, puedo calcular. Por ejemplo, si me pide para calcular AB. AB es el cateto adyacente. Entonces yo tengo que pensar que voy a utilizar esto, SOHCAHTOA. Necesito algo que vincule al adyacente. Y me fijo, ¿y qué tengo de datos? La hipotenusa. Entonces necesito que vincule al adyacente con la hipotenusa. ¿Puedo usar seno? No. ¿Por qué? Porque vincula al opuesto con la hipotenusa. ¿Puedo usar coseno? Sí. ¿Por qué? Vincula al adyacente con la hipotenusa. Entonces voy a utilizar coseno. ¿Coseno de qué ángulo? De 40 grados. Igual, adyacente, que sería X, sobre hipotenusa, que sería 36. ¿Cómo hago para despejar esto? Como la X está en el numerador, esto está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Y ahí saco el valor de X. ¿Cómo hacemos con la calculadora? Ponemos coseno de 40 grados. Igual, 0,76. A ese resultado lo voy a multiplicar por 36. Me dio 27,57. Listo. 27,57 centímetros. Ahora, vamos a utilizar otra cosa. Si yo tengo que calcular este lado, ¿quién es? El opuesto. O sea, yo quiero obtener cuánto vale AC, que sería el opuesto. ¿Y qué tengo de dato? Siempre me dieron de dato acá la hipotenusa, que vamos a utilizar seno. ¿Por qué? Porque seno, ¿qué relaciona? El opuesto, que sería I, sobre la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuánto es? 36. ¿Y qué ángulo estás mirando? Siempre el ángulo que me dieron. 40. Ahora, ¿qué hago? Seno de 40 por 36. Igual ahí. Entonces pongo sin 40 por 36. Me dio 23,14 centímetros. Y ahí terminé el ejercicio porque calculé el ángulo C y los lados faltantes. Bueno, vamos a continuar. El ejemplo 2, fíjate, te doy este gráfico y te doy un ángulo de datos. Nosotros ¿quién tenemos que ubicar? El ángulo recto. ¿Esto va a ser quién? Hipotenusa. Como te di este ángulo, este lado que está enfrente, el 26, va a ser ¿quién? El
opuesto. Y lo que me queda va a ser el adyacente. Entonces, me pide calcular B. Fíjate que voy a calcular B, que hice 180 menos 90 menos 32. ¿Cuánto me dio? 58 grados. ¿Bien? Calcular BC. BC es la hipotenusa, ¿sí? ¿Y qué tengo de dato? O sea, yo tengo que calcular la hipotenusa. O sea, voy a utilizar uno de estos dos. O seno o coseno, porque tangente no tiene hipotenusa. Y tengo de dato, ¿quién? El opuesto. Entonces, ¿a quién voy a utilizar primero? A seno. Pongo seno, ¿de qué ángulo? De 32. Cateto, opuesto. ¿Quién está? El opuesto es 26 sobre hipotenusa, que es la incógnita, X. Acá viene el problemón. Esto es ecuación. Tenés que despejar la X, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Y ahora, este seno de 32 está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Entonces, hago. Fíjate que todos los cálculos me baso en la calculadora. 26 dividido sin de 32. ¿Cuánto me dio? 49,06. Listo. Ahora, calcular AC. Mido quién es AC, es el adyacente. Vuelvo a hacer mi planteo. Si es el adyacente, voy a utilizar O. Estas dos. ¿Por qué estas dos? Porque estas dos tienen A de adyacente. ¿Y qué tengo de dato? De dato sigo teniendo lo mismo. ¿Quién es el opuesto? Entonces, ¿qué voy a utilizar? La tangente. ¿Tangente de quién? De 32 grados. Cateto opuesto, que sería ¿quién? 26. Sobre adyacente. ¿Quién es el adyacente? Y. De nuevo, mi incógnita está en el denominador. Hacemos los dos pases. Tangente de 32 por I igual a 26. I igual a 26 dividido tangente de 32. Entonces hago 26 dividido tan de 32. Me da 41,60. Vamos al ejemplo 3. Mira esto. Acá me piden que calcule el ángulo, ¿sí? Tengo que ponerle nombre igual a todos los lados. Si este es el ángulo que quieren que calcule, esto va a ser su opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el ángulo recto, por lo tanto, esto que está acá, ¿qué va a ser? La hipotenusa. Entonces, fíjate, siempre me pongo esto. Seno, so, ca, toa. No te olvides que esto ¿qué es? Seno del ángulo opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es esto? Coseno del ángulo adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué significa TOA? Significa tangente opuesto sobre adyacente. Entonces, yo tengo que averiguar el ángulo del cual tengo el opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál de los tres relacionan opuesto y hipotenusa? Coseno. Entonces empiezo. ¿Seno de quién? De X igual a opuesto que es 25 sobre hipotenusa que es 32. Centímetros se simplifica con centímetro. Entonces me queda seno de X igual a 25 sobre 32. ¿Cómo hago para averiguar esto? El ángulo. Fíjate que acá lo que me están pidiendo ¿qué es? El ángulo. ¿Qué vas a poner? Shift. ¿Con quién estamos trabajando? Con seno sin de 25 sobre 32. Igual. ¿Y después qué vas a poner?
ángulos, 2 grados, pongo shift sin 25 sobre 32, 25 sobre 32, igual, y lo paso a grados. Me queda 51 grados, 22 minutos. ¿Sí? Y ahí terminaríamos el tercer ejemplo.